Buenas a todos. En nuestro programa de hoy vamos a explicar un poquito en qué consisten las fuerzas GES. Como veis, estamos ya en caja, estamos listos para iniciar el trabajo y básicamente ahora, si estáis viendo, nuestra indicación de GES es 1. Si pasamos al vuelo negativo, veréis que nuestra indicación es inmediatamente -1. Una manera muy fácil de comprobar que sí, que la gravedad está allí, pero si estamos boca abajo, esa G se convierte en negativa para nosotros. Otra manera que os he dejado aquí preparada para que veáis si estamos en positivos o negativos es este cinturón de mi arnés y esta bolita que veréis que en cuanto pasemos a Gs negativos, pues hará de las suyas y nos indicará que estamos en Gs negativos, que estamos colgando. Bien, de todas maneras, antes de empezar, hay una cosa curiosa. Si nosotros un día cualquiera estamos volando y en cualquier momento sentimos que algo de lo que normalmente pasa, no pasa, como veis, se me acaba de perder el bolígrafo. La manera que tenemos nosotros de conseguir aceleración es de una de las dos que normalmente se consigue, o ganando velocidad. Así estamos ganando. Yo noto más presión según voy ganando velocidad, que significa aceleración. Estoy ganando presión en la parte trasera de la espalda, lo noto como si me empujaran. Y la otra manera es, como veis ahora, si yo hago un viraje. En un viraje, el cambio no es por variación de la velocidad, pero por variación del vector velocidad. Yo puedo estar manteniendo la misma velocidad, pero el vector velocidad varía, con lo cual yo tengo una aceleración. Esa aceleración, como estáis viendo aquí, con un viraje de 60 grados, corresponde a 2 Gs. Bien. ¿Qué es lo que sentimos los pilotos? Pues los pilotos, a fin de cuentas, sentimos lo que sentís vosotros en el parque de atracciones. Es que te quedas pegado al asiento si tienes Gs negativos, o te quedas colgando del asiento, vas a ser despedido del cochecito si estás haciendo Gs negativos. Sí, digamos, si la curva no es hacia arriba, sino que es hacia abajo. ¿Cómo veríamos esto? Ahora mismo yo estoy haciendo Gs positivos, ¿lo notáis? 2, pero tampoco es muy notable. 2 Gs positivos es un poquito más de lo que tenemos normalmente. Nosotros en vuelo acrobático estamos trabajando con unos números bastante más grandes. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con un tirón a la vertical de 4 Gs. Vamos a ver, de 4, quizás de 6. ¿Vamos? ¿Listos? Estamos allí. Estos son 6 Gs mantenidos, que como veis, hacen que mi cara se estire. 6 Gs es una cantidad bastante normal para figuras como un looping, un Immelmann o verticales en aviones de menos performance que este Extra 300. Si queremos hacer mayor número de Gs, o no es queremos, porque los Gs normalmente son una herramienta con la que trabajamos, no tiene mayor. Por ejemplo, aquí estamos teniendo ya 7 Gs hasta la vertical. Como veis, es un tirón bastante rápido, no es un tirón muy mantenido como el que, por ejemplo, se hace en caza. Los pilotos de caza sí mantienen unos Gs bastante mantenidos. Comparado con esos Gs que hacemos nosotros y que pueden llegar hasta los 9, dependiendo de las figuras, están los Gs mantenidos que hacen los chicos del Ejército del Aire. Estos Gs ya son un poquitín más puñeteros porque tienes que mantener la presión sanguínea para que te siga regando el cerebro. Para que haceros una idea a lo que significa, cómo se le ve, habréis visto seguramente en vídeos pilotos militares que se meten en la cámara centrífuga y que empiezan a aguantar Gs. Nadie aguanta ilimitadamente. Llega un momento en que te vas, un momento en que pierdes lo que es esa fuerza que tú le estás imprimiendo a tu organismo, comprimiendo core y comprimiendo piernas para mantener la presión, que te llegue todavía flujo sanguíneo al cerebro. Llega un momento que relajas un mínimo y eso hace que ya pierdas las condiciones. Por ejemplo, vamos a hacer ahora un descenso, vamos a intentar una espiral descendente manteniendo 6 Gs. Es la única manera. Vamos a intentar 6, 5, dependiendo a ver qué puede hacer el avión. Os lo voy a resetear y vamos a empezar. Ahí tenéis, 6 Gs. Como veis, la carita que se me queda. Tengo que ir trabajando a la vez y hablando que dificulta bastante la situación. Estos son más o menos 6 Gs negativos. Me está dando
cómo se desforma la cara, porque evidentemente todos los tejidos blandos intentan estirarse, ¿no? Bien, vamos con los Gs negativos. Gs negativos. Los Gs positivos se pueden mitigar, mantener. Los Gs negativos no se pueden. El G negativo es bastante malo y además daña el cuerpo. Es muy difícil de sobrellevar. Por ejemplo, vamos a ver. Esto es un G negativo. Si yo quiero más, si yo quiero un empujón a la vertical de 3, 4 Gs, sería esto. Menos velocidad ya, menos Gs, como habéis visto. Habéis visto cómo se me va arriba todo lo que son los aderezos que tengo, cómo se van para arriba cuando realizamos los Gs negativos. Es el mejor indicativo. Vamos a hacer de todas maneras, habéis visto, un empujón a la vertical a 3. No esperéis que haga un empujón a la vertical de 6 con este avión, ni gratuitamente. Ahí, los Gs negativos los aprovechamos para competición, no para demostraciones. De hecho, incluso en las exhibiciones intenta evitar, porque tampoco tiene mucho sentido. Bien. En este caso, como hemos hecho antes, si yo empujara ahora, ahí me veis cómo está, cómo tiende mi cuerpo a salir hacia afuera. Y la mano la tengo muerta, para que veáis qué es lo que pasa. Bueno, en el G negativo tendemos a salir fuera del avión, por lo cual es muy importante tener un buen atalaje, estar bien asegurados al avión. Vamos a hacer otra vez una subida, un medio looping negativo a la vertical, y así podéis ver un poco más esa carita que se me queda y lo que se sufre. Lo podemos hacer también en viraje si queréis. Ahí lo tenéis, estamos haciendo un viraje exterior y aquí veis también cómo mi amigo del arnés se mantiene totalmente erecto. Bueno, pues poco más o menos esto es lo que sentimos desde dentro. El G positivo es bastante llevadero hasta ciertos niveles, el negativo se sufre. No hay nada que podamos hacer, simplemente aguantarlo. A la larga es dañino para el cuerpo y como deportistas de alto nivel tenemos que cuidar mucho el efecto de los Gs negativos en nuestro cuerpo. Poco más, esperamos veros pronto en este programa.